Continuamos con varios temas de interés a través de los medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional, amigos y amigas, y contarles que hoy en entrevista nos acompaña Verónica Potes. Ella es integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y vamos a hablar un poco sobre las desapariciones forzadas. Así que le damos de inmediato la bienvenida. Doctora Potes, buen día, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia y bueno, pues espero que tengamos una buena conversación. Creo que la sociedad ecuatoriana merece no solo mucha información, sino mucha concientización también. Gracias, doctora Potes. Y conversemos un poco acerca de este tema. La desaparición de 4 niños en Guayaquil ha generado preocupación y ha puesto sobre el debate el tema de desapariciones forzadas en Ecuador. Un juez ha convocado a audiencia para este 31 de diciembre contra 16 militares por la desaparición forzada de los menores. Primero, por favor, que nos explique este concepto de desaparición forzada. ¿Cuándo aplica? ¿En qué consiste? Por favor, un poco también para que la audiencia que no conoce este concepto se familiarice. Sí, por supuesto. Me voy a permitir leer un artículo de la Convención del Sistema Interamericano sobre el tema, sobre desaparición forzada de personas. Dice, expresamente dice, espérenme un segundito, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por quienes actúen por autorización del Estado, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Acá lo que sucedió en la noche del domingo 8 de diciembre es que los niños están jugando fútbol cerca de sus hogares, en un sector en Guayaquil que se llama Las Malvinas, que queda al sur de la ciudad, lo que se ve en el video es que aparecen militares, se tienen a un niño ya subido en el balde de una camioneta y suben a otro, incluso lo golpean. Eh, Esto en el marco de la preocupación de los padres que al ver que los chicos no llegan a la casa, pues no se explican qué es lo que está sucediendo y eventualmente reciben una llamada, aparentemente de uno de los muchachos, con alguien que les dice que está con ellos. Los chicos dicen, nos llevaron los militares, nos han golpeado y nos dejaron desnudos. Eh, ¿Cómo se llama? Se solicita la respuesta de los militares. De esto es la base aérea de Taura, cerca de Guayaquil, y ellos dicen que ellos no lo tienen. Y en ese sentido se configura, uno, la desaparición forzada por privación de libertad. Estos niños fueron retenidos eh, indebidamente por estas patrullas. Y luego, cuando se pide información, bueno, hasta el mismo día de la audiencia del proceso de habeas corpus, ellos negaron que estuvieran los niños en privación de libertad. Nunca han hablado de privación de libertad, simplemente dicen que se los llevaron. Y claro, con los días han empezado a cambiar las versiones y un poco van soltando más datos que pues constituyen una narrativa. Y esa narrativa precisamente lo que busca es decir, no, aquí no ha habido una desaparición forzada a cargo en este caso, los agentes de la Fuerza Aérea. Doctora Potes, aquí también consultarle. Se va a dar esta audiencia este 31 de diciembre para, en este caso, formular cargos contra 16 militares. ¿Quiénes más estarían involucrados en este caso? Porque también hay algunos expertos que sostienen pues que aquí también tiene mucho que ver, por ejemplo, quien está a la cabeza del Ministerio de Defensa, el propio gobierno, también un poco para conocer. Hay una cuestión. La desaparición forzada de personas es uno de los delitos que el derecho conoce como delitos de lesa humanidad. Son delitos tan horribles que nos impactan como seres humanos, no importa dónde, ¿no? Por eso se llaman lesa humanidad. Son delitos gravísimos, son delitos imprescriptibles, no están sujetos o no son susceptibles de amnistía. Todo eso lo dice la Constitución también del Ecuador. Y algo que indica también la Constitución es que el hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior
que lo ordenó ni al subordinado que lo ejecutó. Y esto en el sentido de que cuando trabajan, por ejemplo, las fuerzas estatales, la policía o las fuerzas armadas, los agentes no se mandan solos. Explico. Ellos obedecen órdenes, ellos siguen órdenes. En estos casos ellos tienen además la disposición y todos quienes son parte de estos cuerpos jerárquicos de las fuerzas estatales tienen además la disposición de que ellos no pueden alegar obediencia debida. De manera que si una orden contradice los derechos humanos, por ejemplo, o los hace incurrir o les pide que incurran en alguna falta a los derechos humanos, alguna violación, ellos deberían negarse. El problema aquí es más complejo y le explico por qué. Desde enero, cuando el presidente de la República declaró este conflicto armado no internacional, dizque pensando que eso eximiría a las fuerzas estatales de responsabilidad por abusos, y yo no sé si usted recuerda, hubo toda una discusión y ellos sostenían que el derecho internacional permitía una cosa que es una interpretación aberrante realmente del derecho internacional. Usted recordará también que a partir de entonces pues salieron unos videos en que salían policías y militares dándole palo, cortándole el pelo a otros, haciendo cantar. Muchos eran jóvenes, hombres, la mayoría, o todos creo, hombres jóvenes, incluso adolescentes. Se veía unos muchachos muy, o sea que a la vista se ve que posiblemente puedan ser incluso menores de edad y hay una presunción, por cierto, en favor de la minoría de edad. Eh, y todo esto lo que revela es que no es que los militares un día, o estos militares, o estos supuestos malos elementos, salieron un día desbocados o un mes desbocados a hacer lo que les da la gana porque lo quisieron. Ellos salieron ordenados y enviados por alguien, pero además aupados por un gobierno, un presidente que, si usted recuerda, hasta ofreció indultos. Eh, y entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es, desde los derechos humanos, quiero decir, lo que nosotros decimos es que no se puede hablar aquí de unos cuantos malos elementos. El general Moncayo, que ciertamente es un héroe del CENEPA, un hombre muy respetado, ha salido a decir que no se puede culpar a las Fuerzas Armadas por lo que hagan unos y otros, pero el problema es que no son unos y otros, me explico. El problema es que viene una política que es la que permite eso y que exacerba incluso a la población. Usted habrá visto, perdón, en redes sociales cómo aparece gente diciendo, sí, péguenles y de una vez mátenlos y por qué los dejaron vivos. No sé qué, es una cosa exacerbada desde el poder. Entonces, en ese sentido, no es solamente los 16 militares que van a estar en el banquillo de los acusados. Realmente es la política ecuatoriana y quienes son responsables últimos, sí, los ministros, las cabezas de las Fuerzas Armadas en las tres ramas, el ministro de Defensa, incluso el presidente de la República. Entonces, no es así tanto como decir, bueno, pues ellos hicieron lo que quisieron y nadie es responsable más que solo ellos de lo que sucedió. Doctora Pote, sí, algo que también quería consultarle en medio de este escenario preocupante de los 4 niños, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador ha dado a conocer algunas publicaciones a través de sus redes sociales y, por ejemplo, señalan también algunos otros casos, hablan de 2 adolescentes más que se encuentran desaparecidos presuntamente a manos de personal militar desde el 6 de diciembre de 2024. Justo ahora estoy en su página, también hacen otra actualización en donde expresan su preocupación acerca de 9 jóvenes y adolescentes desaparecidos en Guayaquil, Ventanas, el Cantón Simón Bolívar, en circunstancias similares que involucran también agentes estatales. Estas series de avisos de otros casos que se podrían dar presuntamente por violencia por parte de agentes estatales también, ¿cuál debería ser ese llamado que hacen las autoridades al gobierno, esclarecer también estos procedimientos en los que les detienen, los operativos y todo eso? Sí, ciertamente. La cuestión ahí es invitar a todos los que conocen de estos casos que los pongan al aire y que sean sometidos a investigaciones, pues. En algunos casos se podrá resolver, aparecerán, no aparecerán. En algunos casos no será tan cierto, en unos sí. El problema aquí es que cada vez que alguien quiere levantar una voz en esos términos, termina siendo acusada de o terrorista o
de amiga de los terroristas o de correísta, que es la otra, ¿verdad? En cuyo caso no se puede ni siquiera llegar a la verdad de todas estas denuncias, de todas estas alarmas que se presentan. Yo leía, por ejemplo, desde Esmeraldas, mucha gente de Esmeralda dice, ese es el cuento de todos los días acá. Entonces, ¿cuántos casos realmente estarán pasando? ¿Cuántas desapariciones, de cuántas desapariciones estamos pensando en un medio, en un entorno, en un contexto en el que yo creo que es muy irresponsable del gobierno decir otra vez, sacar la teoría de los malos elementos? Entonces, por ejemplo, no sé si usted ha revisado, por ejemplo, hay una entrevista que dice la gente de este medio La Posta que le ha hecho a dos militares, no aparecen sus caras, no aparecen sus nombres, no sabemos tampoco si son o no son, de todo, toca dudar también, pero en algún momento dicen algo que es muy decidor, dicen a nosotros nos mandan a las calles con órdenes y no nos dan capacitación y no sabemos realmente qué es lo que podemos hacer y no. Y eso es coincidente con esto que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que salen a la calle, que patean, que cortan el pelo, que agreden, que los obligan a cantar, que les hacen humillación y media, y ahora que desaparecen, junto con estos otros casos que usted ha indicado y los muchos otros casos que, le digo, de Esmeraldas, por ejemplo, mucha gente salía a decir, sí, sí, aquí eso pasa cada rato. Entonces, la pregunta es, para mí, los militares en general, las Fuerzas Armadas y el gobierno, que es finalmente el presidente de la República, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y él nos lo recuerda cada rato que puede, eh, a partir de la declaración del conflicto armado no internacional, a partir de esta orden de salgan los militares a las calles, una de las cosas que debieron hacer y que todavía no han hecho es demostrar que ellos tienen protocolos que de verdad se conocen y se cumplen precisamente para que no sucedan estas situaciones. Y eso no lo han hecho. Entonces ahí viene un problema. Y un problema ahorita es que siguen estando los militares en las calles. Y una cosa que estamos reclamando, por lo menos algunas voces estamos reclamando contra la continuidad de la militarización de la sociedad ecuatoriana. No, no puede seguir y no puede seguir por esto que está sucediendo. ¿Me explico? Yo no le voy a decir a usted cómo tiene que hacer la seguridad, yo sí le puedo decir cómo no la puede hacer. No la puede hacer en violación de los derechos humanos, desapareciendo gente, agrediendo gente, poniendo en riesgo y de hecho afectando la integridad de las personas y de los colectivos. Seguimos en la entrevista con Verónica Potes, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, y ya estamos llegando a los minutos finales y también en este caso conocer cuáles son esos temas, esos puntos que deberían de hacernos mucho analizar y a trabajar sobre la marcha en materia de derechos humanos, porque desde diferentes organizaciones y espacios se hablan de estas deudas que tiene el país en cuanto a derechos humanos. Ya en la parte final, por favor. Sí, a ver, una cosa interesante que sucedió en la audiencia del habeas corpus es una que la jueza encontró y dijo se declara la desaparición forzada de estos niños, que es responsabilidad estatal, porque de eso se trata la desaparición forzada, me explico. Lo otro es secuestro de una persona a otra, pero en este caso es la fuerza estatal, por eso es que resulta tan aberrante, porque una cosa es que a mí me lleve un malandro, un criminal cualquiera, que se esconde precisamente porque sabe que está haciendo mal. En el caso del Estado, el Estado no se esconde, pues el Estado dice, bueno, aquí estoy yo, ¿verdad? Y lo que salieron a decir incluso en la audiencia, nosotros no lo tenemos, nosotros los dejamos sanos y salvos, a nosotros no nos miren. Esa forma tan aterradora en la que cualquier persona, usted, yo, cualquiera de las personas que están escuchando aquí, pueden verse que le pueda suceder a ella o a sus familiares, ¿no? En ese sentido, entonces, uno es revisar toda esta política securitista, revisar la acción de los militares, y que no puedan salir a las calles. Para mí es que no puedan salir a las calles mientras no demuestren que realmente tienen la capacitación necesaria y suficiente para que estas cosas no ocurran, porque hay una cuestión cuando ocurren las violaciones de derechos humanos que hay que dar garantías de no repetición. Yo quiero saber cuál es la garantía de no repetición que va a ofrecer el gobierno, sobre todo cuando sabemos, intuimos y vemos del contexto de las cosas que estos no son casos, que no son casos aislados y que realmente mandan a la gente a la calle armada, envalentonada y sin una idea siquiera de que
lo que tienen que reconocer de entrada las fuerzas estatales, los policías, los soldados, rasos o de cualquier nivel, hasta los altos, es que su presencia en las calles constituye un riesgo para cualquier persona. Y es su deber limitar ese riesgo. Es su deber demostrarnos que nosotros podemos ir por las calles tranquilos y pensar que ese militar que está parado en la esquina no me va a llevar, no me va a desaparecer y luego se va a hacer el que no hizo nada precisamente porque tiene detrás todo el apoyo estatal, todo el apoyo oficial. Ok, doctora Potes, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Le valoramos mucho el tiempo con nosotros y por supuesto que siempre tenga esta predisposición para los medios comunitarios. Que tenga un excelente resto del día. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. Que pase bien, amigos y amigas. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape a nivel nacional.